Vamos a Hebreos, al capítulo 11 de Hebreos, versículo 7. Hebreos, capítulo 11, versículo 7, dice así. Hebreos 11, 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en el que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Te lo repito. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en el que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fijaos, hermanos y hermanas, que en este texto, este capítulo que nos habla acerca de la fe, algo tan importante para nosotros como creyentes, el hecho de tener fe, que las personas incrédulas no lo pueden entender, solamente lo podemos entender los creyentes, el concepto, lo que es la fe, porque lo vivimos. Las personas que no creen en el Señor podrán tener otras cosas, otras ideas, podrán percibir las cosas de otra forma, pero no saben lo que es la fe, porque no la experimentan. Nosotros como cristianos sí experimentamos la fe y precisamente somos salvos por la fe en Cristo. Aquí, en este capítulo que yo te animo, es un capítulo que merece la pena meditar tranquilamente en casa. Meditar tranquilamente porque es un capítulo realmente impresionante donde vemos a estos grandes hombres y mujeres de tiempos antiguos, cómo ellos vivían y experimentaban la fe en situaciones muy difíciles. Y aquí encontramos un ejemplo de una situación muy difícil. Una situación en la que el mundo va a ser inundado, en el que el Señor hace así, da un golpe en la mesa y dice: se acabó. Se acabó. A veces pensamos que tenemos un Dios tan enclenque, ¿verdad? A veces tenemos un Dios tan así, tan diminuto, un Dios tan amoroso, tan lleno de bondad, tan amoroso, tan tierno, que parece como que podemos jugar con Dios y podemos hacer con Dios lo que nos dé la gana. Dios es amor, Dios es paciencia, Dios es compasivo, Dios no conozco a nadie más ni mejor que Él para decir lo que es el amor. Pero Dios también disciplina, Dios también se enfada, Dios también llega un momento en que dice: es paciente y espera y advierte y dice, pero llega un momento en que el hombre no le hace caso, el hombre sigue haciendo y va haciendo el mal, y Dios se cansa, y Dios tiene su juicio, como pasó en los tiempos de Noé, y mandó lo que conocemos como el diluvio. Y hay algo que ocurrió, que Noé Dios vio a Noé y le dijo lo que iba a ocurrir, y le dijo que preparara un arca. Y es interesante porque muchas veces pensamos en el arca de Noé, pensamos en los animales. Yo recuerdo hace varios domingos que Coti predicó sobre Noé. Por cierto, fue una de las predicaciones que para mí con más calado que yo he escuchado en los últimos tiempos. Fue una buena predicación, muy buena predicación. Quizás excesiva, nos dio de comer demasiado, nos dio mucha comida, pero fue una buenísima, no sé si lo acordáis, predicación sobre Noé. Aquí el Señor le dice que prepare el arca, y como muchas veces pensamos que el arca solamente había animales, y efectivamente el arca había animales, había una pareja de cada animales. No voy a entrar en la longitud y todo eso del arca, porque realmente sería otro estudio, es apasionante. Cuando pensamos en el arca, la longitud, los metros cuadrados, la capacidad que tenía, las toneladas que tenía el arca, cómo estaba distribuido, cómo estaba hecho, es apasionante, pero sería ya demasiado largo. Pero fijaros que aquí no solamente le dice el Señor que pusiese animales, que se lo dice, venían animales guiados por el Señor, por la intuición de los animales hacia el arca, sino que dice una cosa muy interesante, muy importante: con temor Noé preparó el arca en que su casa se salvase. No solamente los animales, sino que su casa también se salvase. Vamos a Génesis, al capítulo 7. Génesis, capítulo 7, y mirad lo que dice el versículo 1. Génesis, capítulo 7, versículo 1.
Dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Fijaros que antes hemos visto que el Señor le dijo con temor, hemos visto en hebreo, que con temor preparó el arca en el que su casa se salvase. Aquí, en este texto de Génesis, nos dice, entra tú y toda tu casa en el arca. Versículo 7. Dice, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Versículo 13. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Versículo 23. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Capítulo 8, versículos 15 y 16. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Y como último, versículo 18. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Si algo pudiésemos de alguna forma resumir estos textos y estos capítulos, aparte de la grandeza de Dios, aparte de la ira de Dios, aparte de la disciplina de Dios, si de alguna forma pudiésemos poner algún título o resumirlo, yo lo resumiría de la forma siguiente. Es el Dios que se interesa en la familia. El Dios que se interesa en la familia. Tenemos un Dios que se interesa en la familia. Tenemos un Dios que ama a la familia. Y Noé fue un hombre que valoró a la familia. Noé también fue un hombre que él supo la familia que tenía y Dios cuidó también de la familia de Noé. Fijaros bien en el personaje de Noé. Fijaros bien en lo que la Escritura nos enseña acerca de Noé. Nos dice en el capítulo 6, versículo 8, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero Noé halló la multitud, las gentes, las personas, la civilización que estaban allí, estaban dando la espalda a Dios, estaban viviendo en pecado, estaban haciendo lo que les daba la gana, pero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Fijaros que nos dice el texto que Noé fue un marido y un padre lleno de gracia. Un marido y un padre lleno de gracia. Muchas gracias. Y eso es algo importante porque delante de sus hijos, delante de su esposa, él fue un hombre de gracia. De gracia. Es la primera vez que menciona la Escritura la gracia. Y lo menciona con este hombre, con Noé, que Dios lo salva a él y a su familia, lo salva del diluvio. No solamente Noé fue un hombre, un marido y un padre de gracia. Mirad también lo que dice el capítulo 6, versículo 9. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Fijaros que dice que Noé era varón justo. Fijaros que dice que Noé era perfecto en sus generaciones. Y fijaros que dice que con Dios caminó Noé. Noé fue un marido y un padre que era un ejemplo para su familia. No todo el mundo tiene esta capacidad, no todo el mundo puede vivir de forma justa, de forma perfecta y caminar con Dios. No todo el mundo puede decir eso. Sin embargo, delante de Dios y delante de su familia, Noé era un ejemplo. Era una persona que vivía la gracia de Dios, halló gracia delante de Dios, el favor inmerecido. Dios no nos merecemos nada y Dios nos lo da todo. Y después vemos que Noé era un hombre que andaba justamente delante de Dios. Andaba en perfección, no en el sentido de que no tuviese pecado, sino en el sentido de que quería agradar a Dios con su vida. Y después vemos que caminó con Dios, igual que su abuelo, y caminó con Matusalén, con sus antecesores, caminaban como Enoc, que caminaban con el Señor. Noé no solamente fue un marido y un padre lleno de gracia, no solamente fue un marido y un padre que era un ejemplo para su familia, sino que también Noé fue un marido y un padre que obedeció a Dios. Dice el versículo 22.
Dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. El Señor se acerca a Noé, le dice a Noé, Noé, vas a construir un arca, y este arca va a ser de tal proporción. El trabajo era inmenso, el mar estaba lejos. Solamente lo iba a hacer él. Se llevó 120 años, dice la Escritura, 120 años construyendo el arca. Tuvo que sacar las herramientas, tuvo que cortar la leña, tuvo que medir, tuvo que buscar las maneras adecuadas, y durante 120 años a la gente que se le acercaba, ¿qué estás haciendo? Estoy construyendo un arca. ¿Y por qué? Porque va a venir un diluvio. ¿Que va a venir un diluvio? Pero si la tierra está más seca que en Andalucía. ¿Que va a venir un diluvio? Sí, va a venir un diluvio. Y un diluvio va a inundar todo esto. Y la gente se mofaba, la gente se burlaba. 120 años diciendo Noé, tenéis que arrepentiros, tenéis que vivir de otra manera, porque a Dios se le acaba la paciencia. Ir al arrepentimiento, arrepentiros. 120 años, y Noé allí con su martillo, con sus clavos, con su metro, haciendo las cosas durante 120 años. Y dice el texto que lo hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Que lo hizo a todo conforme Dios le mandó. Me recuerda un poco, en otro caso, de otra manera diferente, pero me recuerda el caso de Moisés, cuando el Señor se presenta a Moisés y le dice, vas a hacer el tabernáculo. Y el Señor le dice las medidas del tabernáculo, cómo tenían que ser las cortinas, cómo tenía que estar todo el lavacro, todo. Y tal como se lo hizo el Señor, así se hizo. Y así se fue cumpliendo. Y lo hizo de la manera que Dios le dijo. Pues aquí vemos igual. El Señor le dice, mira, vas a hacer esta construcción, va a tener tantos metros cuadrados, va a tener una ventana, va a hacer esto, y se llevó él solo, 120 años. Supongo que en más de una ocasión, y en más de dos, y en más de tres, se golpearía un dedo con el martillo, se haría daño, se pondría más tirita, se pondría malo haciendo 120 años, y la gente allí viendo cómo estaba construyendo, cómo estaba haciendo eso, y él predicando, compartiendo, diciendo que iba a que se arrepintieran de sus pecados, y no le hicieron caso. Pero vemos que en el texto que Noé fue un marido y un padre que obedeció a Dios, y lo hizo exactamente lo que Dios le dijo. No tuvo miedo a la humillación de la gente, no tuvo miedo a la burla de la gente, no tuvo miedo a la incomprensión de la gente. Ni siquiera él mismo, él podía haber dicho, estoy haciendo el ridículo. Estoy haciendo un acta durante 120 años, que ya tengo la espalda hecha polvo, y estoy aquí 120 años, pero él lo hizo porque confiaba en aquel que le había dicho lo que iba a ocurrir, en aquel que le había dicho que iba a construir el arca, y se llevó ese tiempo haciéndolo. Si hacemos un repaso de lo que te estoy diciendo, vemos que Noé fue un marido y un padre lleno de gracia. Vemos que Noé fue un marido y un padre que era ejemplo para su familia. Vemos que Noé fue un marido y un padre que obedeció a Dios. Vemos, en resumen, que Noé fue un padre y un marido ejemplar. Los hijos y la mujer de él podían decir, mi padre, mi esposo, es un hombre que ha intentado andar con Dios. Mi padre, mi esposo, es un hombre que ha intentado agradar a Dios. Mi padre, mi esposo, ha tenido sus fallos, ha tenido sus errores, pero ha sido un hombre que ha intentado toda su vida realmente amar y hacer la voluntad del Señor. Lo máximo que un padre cristiano y una madre cristiana puede dar a sus hijos, lo he dicho toda mi vida y me moriré diciéndole, estamos confundidos si los padres cristianos piensan que lo mejor que pueden dar a sus hijos es el coche, es una casa, es un piso, cosas en el banco. No, lo mejor que un padre y una madre pueden hacer con sus hijos es darles la mejor heredad de todo, que es su propio ejemplo. Los hijos en gran manera van a ser, el día de mañana, van a ser lo que tengan que ser, y en gran parte será por el ejemplo de sus padres. Los buenos padres son los que edifican con su ejemplo. Los buenos padres no son los que le dicen al hijo, tú aquí, a sentarte aquí, para que lo digo yo. Los buenos padres no son los que están gritando continuamente.
Los buenos padres no son los que le dicen a sus hijos las cosas sin explicarlas. Los buenos padres no son los buenos padres son los que los hijos ven su propio ejemplo, los que ven que se quieren, que ven que son los primeros hacen algo, pero son los primeros en decirlo. La mayor herencia que vamos a darle a nuestros hijos es nuestra ejemplaridad. Es vivir nuestras vidas delante de Dios y siendo ejemplares. Siendo ejemplares, cuidando con el pico, que nuestros hijos no nos vean darle y charla y hablando mal, murmurando, criticando mal de otros. Que no nos vean a nuestros hijos quejándonos continuamente de las cosas, del trabajo, de la iglesia. Que no nos vean el descontento. Hay gente que siempre está descontentos con todo. Que nuestros hijos vean que sus padres son un hombre y una mujer que se aman, que edifican con su actitud, que aman a sus hijos, que les abraza, que los quiere, que cuando llega el momento también les ponen en disciplina, le dicen por aquí no, por amor, porque el amor siempre pone vallas, para no hacer lo que no debemos hacer. Qué bendición y qué bueno es cuando tenemos un padre y una madre que son un ejemplo. No sabemos, es verdad, hermano, no sabemos el efecto que eso tiene para la vida de nuestros hijos cuando ven a su papá y a su mamá siendo ejemplos en su vida. Una de las cosas que ocurre muchas veces en el pueblo evangélico es que hay una descompensación entre lo que decimos y lo que hacemos. A veces hay un desequilibrio entre lo que decimos y lo que hacemos, y nuestros hijos lo ven. A veces encontramos a personas que vienen a la iglesia, que cantan y adoren, alaban al Señor, y después esos padres que aquí han estado cantando y alabando al Señor, después durante la semana están todo el tiempo gritando, todo el tiempo enfadando, todo el tiempo peleándose, y eso sus hijos lo ven. Y el hijo dice, mi padre y mi madre vienen al culto, están cantando, se dan la mano, y sin embargo durante la semana se están peleando, o durante la semana ni leen la Biblia, ni oran, ni nada. Lo máximo que podemos hacer por nuestros hijos es vidas ejemplares. Y que nuestros hijos digan, mi padre y mi madre son un ejemplo, son una referencia para mí, como lo estaba pasando con Noé. Noé fue un hombre que dio ejemplo a su familia. Y aquí déjame decirte algo. He estado hablando acerca de madres y de padres, pero déjame decirte, déjame hacer un paréntesis. Estamos en un momento en el que el hombre se siente acosado. Estamos en un momento en el que el hombre pierde su virilidad. Estamos en un momento en el que el hombre, su masculinidad está dando en entredicho por todas partes. Estamos en un momento de la sociedad como que el hombre se está arrastrando, se está yendo a un sitio y la mujer está tomando el papel del hombre. Estamos en un momento en el que parece que el hombre tiene miedo a tomar las riendas de la casa. Parece que el hombre tiene miedo a hacer las cosas en la casa. El hombre está desconfiado de sí mismo. El hombre está perdiendo el control de sí mismo y parece que la mujer está cogiendo más protagonismo en la enseñanza. ¿Sabéis quiénes son los que van más al colegio a hablar con los profesores? Las madres. ¿Sabéis con quién está más atenta para hacer los deberes en la casa con los hijos? Las madres. ¿Sabéis quién muchas veces por la noche leen cosas con los hijos en la cama? Las madres. ¿Sabéis con quién muchas veces las madres son las que oran más con sus hijos, más que con los padres? Y están tiempo orando con sus hijos. Y tenemos que tener cuidado porque los maridos, los padres, de alguna forma estamos haciendo una cesación de nuestras responsabilidades. Y el padre, no olvidemos, es el cabeza de familia. Yo no voy a entrar aquí en la cuestión de la Biblia nos enseña un orden. La Biblia nos enseña un orden y ese orden está muy claro en la Escritura. Cuando hablamos de que el hombre es cabeza de la familia, no estamos hablando de que el hombre es el dueño, el jefe supremo. El que piense eso está totalmente engañado. Totalmente engañado. Y no es lo que dice la palabra de Dios. El matrimonio se forma entre dos y los dos tienen que tomar sus decisiones. Y los dos tienen que... El matrimonio que diga, el marido que diga, aquí está otra cosa, porque lo digo yo, porque la Biblia lo dice, está totalmente alejado de lo que el Señor nos enseña. Totalmente alejado de lo que la palabra de Dios. Pero el hombre tiene sus responsabilidades, igual que la mujer tiene sus responsabilidades. Y el hombre no puede cesar de hacer sus funciones, no puede delegar todo en el tema, en la esposa. A veces se puede decir, es que yo trabajo 14 horas, muy bien, tú trabajas 14 horas y ella trabaja 14 horas también en la casa. Es que yo estoy agotado, ella también. Y ahora, en el tiempo en el que vivimos,
Hay muchos matrimonios que trabajan los dos. Y los estudios nos dicen, no lo digo yo, los estudios nos dicen que un matrimonio que trabajan los dos, ella todavía trabaja más, porque a eso se le une el trabajo que está fuera de casa, se le une el trabajo en la casa, porque el marido, aunque trabaja a la misma hora, cuando llega a la casa, como que se queda más tranquilo, y ella es la que hace la lavadora, ella es la que pone. De forma general, siempre hay matrimonios que se dividen, los dos están trabajando y se dividen sus funciones, como así debe ser. Lo que estoy diciendo, hermano, es que la responsabilidad de enseñar a los hijos, la responsabilidad de educar a los hijos no solamente es la madre, es el padre. Es el padre. Y los padres no estamos haciendo, de manera general, no estamos haciendo bien nuestro trabajo, porque estamos delegando demasiado en la mujer, o estamos en la esposa, o estamos delegando en los abuelos, o estamos delegando en el colegio, o estamos delegando en otras cosas. La responsabilidad de estar, yo soy pastor de mi casa. El marido es el pastor de su casa. Y el marido tiene que cuidar a su esposa. El marido tiene que proteger a su esposa. El marido tiene que animar a su esposa. El marido tiene que velar por la espiritualidad de su esposa. El marido tiene que orar con ella y por ella. El marido tiene que ayudarla en todos los momentos. El marido tiene que cuidar del alma de su esposo, igual que la esposa tiene que cuidar del alma de su esposo. Y el marido tiene que cuidar también de sus hijos. Por favor, tomemos nuestra responsabilidad de forma santa, porque es el plan de Dios en la familia. Es el plan de Dios para el marido y para el padre. Cuidar lo que Dios nos ha dado. Cuidar lo que Dios nos ha dado y sacar lo mejor de nuestra familia. Un buen padre, un buen marido pasa tiempo con su esposa y pasa tiempo con sus hijos. Y se preocupa por sus hijos y por su esposa. Y le da tiempo, le da lugar y se preocupa por todo, no solamente por el tema económico, que esa es una cosa que a mí me enfada mucho. Cuando me encuentro a hombres que dicen, yo soy un buen padre y soy un buen marido. Ah, sí, ¿quién lleva el dinero a mi casa? Y nos engañamos. No solamente es cuestión de quién lleva el dinero a mi casa. El dinero es algo secundario, el dinero es algo. Y no solamente es el dinero, tienes que darte tú a tu familia, tienes que darte tú a tu esposa, tienes que darte tú a tus hijos, tienes que preocuparte por tus hijos, tienes que velar por tus hijos, tienes que ayudar a tus hijos. Y tus hijos tienen que ver que no solamente eres el hombre que lleva el dinero, sino que eres el hombre que lleva el amor. Y el hombre que lleva el cuidado y que te interesas por ello y por tu esposa exactamente igual. Sin darse cuenta, los hijos y la esposa de Noé tuvieron una bendición enorme, que era que vivieron con un hombre que intentó ser ejemplo, para ello. Otra cosa que vemos aquí en este texto es que, y que a mí siempre me ha sorprendido, es que el primero que está interesado en la familia es Dios. El primero que está interesado en la familia es Dios. Porque fue Dios en la mayoría de las ocasiones, si veis los textos que he leído, en la mayoría, quitando uno, en la mayoría de las ocasiones es Dios quien le dice, entra en el arca tus hijos y tu esposa. Y hay un versículo que lo dice al contrario, entra tu esposa y tus hijos. Pero da igual, porque es el Señor el que dice que entre en el arca su familia. Es decir, el primero que está interesado en la familia es el Señor, es Dios. Y tenemos que saberlo, porque la familia está siendo atacada, la familia está siendo criticada, acribillada en todos los sentidos, por todas partes, y lo primero que tenemos que decir es que Dios está interesado en la familia. Y Dios está interesado en tu familia. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Es Dios quien le dice a Noé, tráete a los animales, métete a los animales, construye el arca, vamos a meter el heno, la comida, todo lo que haga falta, pero Noé, lo más importante es que meta a tu familia. Porque Noé fue un hombre que halló gracia delante de Dios.
Y esa gracia se extendió también a la familia de Noé. No olvides esto nunca, no olvides esto nunca, por favor. Dios desea la salvación de tu familia. Dios desea la salvación de tu familia y Dios desea el bienestar de tu familia y la felicidad de tu familia. Lo mejor que uno puede hacer por su familia, aunque esto parezca muy simplista por mi parte, pero es que lo creo firmemente porque la Biblia me lo enseña. Lo mejor que tú puedes hacer, aparte de dar ejemplo a tu familia, lo mejor que puedes hacer por tu familia es orar por tu familia. Orar por tu familia. La guerra silenciosa. La guerra silenciosa. La guerra donde tú estás en tu casa, algunos llaman el cuarto de guerra, ¿verdad? La oración, te metes en la habitación y empiezas a orar. Y oras por y nadie te ve. A un padre que se meta en su habitación orando por su familia, no lo van a ver. A una madre que se meta en su habitación orando por su cónyuge y por sus hijos, no lo van a ver, pero Dios sí lo ve y lo escucha. Lo más importante que tú puedes hacer por tu familia es orar por tu familia. Durante mucho tiempo en Utrera, en la iglesia, durante mucho tiempo venía un matrimonio, ahora mismo ella es diaconisa, pero durante mucho tiempo ella era creyente y su esposo no era creyente. Esta mujer se llevó muchísimo tiempo orando por el marido. Años se llevó orando por él. Él venía a la iglesia, venía de vez en cuando para acompañar a su mujer. Su hijo se convirtió, su hija se convirtió, de hecho son líderes en la iglesia, y esta mujer, muchos años, orando por el marido, un buen hombre, la amaba, la quería, nunca le puso ninguna complicación para que fuese a la iglesia, nunca le dijo que no fuese, al revés, incluso la acompañaba porque amaba y le cerquita. La acompañaba y ella en los cultos de oración oraba por su marido, cuando a mí me decía, ora por mi marido, que conozca al Señor, años así. Y un día me viene él, un domingo por la mañana, me viene él, en aquel tiempo yo tenía la costumbre de entrar en el despacho y estar orando durante un tiempo antes de la predicación. Ahora no lo hago, pero en aquel tiempo, durante mucho tiempo, me metía en el despacho y me ponía a orar antes del culto. Y se me acerca y me dice, Pedro, ¿qué? Dice que quiero aceptar al Señor. ¿Cómo? Que quiero aceptar, eso antes de las 11:30, antes de empezar el culto, que quiero aceptar al Señor. ¿Qué quiero aceptar al Señor? Sí, necesito aceptar, quiero orar para recibir a Jesús. No estaba ella, vino a mí a decírmelo. Evidentemente yo estaba sentado, yo me retemblé todo, me levanté y dije, vamos a orar, ahora mismo, vamos a orar, no había faltado 2 minutos, vamos a orar. Ya sabía lo que era el Evangelio, se lo había predicado por activa y por pasiva, él sabía lo que era, y aquel momento oró conmigo para recibir a Jesucristo. Cuando vino la esposa, se acerca a la esposa, yo estaba allí, se acerca a la esposa, sonriendo, y le dice, ¿sabes lo que he hecho? Y cuando la esposa dice, ¿qué ha hecho? He recibido a Jesucristo como Salvador. Ya os podéis imaginar. Me miró la esposa como diciendo, es verdad, mi marido estaba tratando. Y yo hice así con los ojos, que sí. Se abrazaron, él estaba llorando, ella estaba llorando. A partir de aquel momento, él empezó a venir a la iglesia, siempre, hasta que se lo llevó el Señor. Que después murió hace ya unos años. Y ella tuvo el privilegio, el gozo de ver a su esposo convertido después de un montón de años de orar por él. Por eso digo que lo más importante, hermanos, es que oremos por nuestra familia. Él ya tiene 3 hijos. 2 de sus hijos son creyentes. Uno es diácono y la otra es la responsable con la dominicana en la iglesia. Le falta uno. Le falta el hijo mayor. Pues ahí sigue, al pie de cañón, orando por el hijo, hasta que el hijo conozca al Señor y lo conocerá. Porque es la oración de una mujer piadosa que ama profundamente a sus hijos y lo que quiere es que realmente el que todavía queda conozca a Jesús como su Salvador. Ora por tu familia. Eso es lo máximo que puedes hacer. Recuerdo hace ya muchos años un diácono en la iglesia que yo me convertí en Baltasar Gracián.
Un diácono se llamaba Mario, el hombre. Alguna vez os he comentado que este hermano, un hombre delicioso, un hombre con una cara de noble, era como un senador romano, un pelo blanco, le faltaba la túnica nada más. Para mí era y este hombre lo pasó mal porque se casó con una mujer que no era cristiana, que no era creyente, muy católica. Entonces, era cristiana, pero muy católica. Y hubo muchos problemas entre ellos. Muchos problemas porque ella quería que hiciese la comunión, él decía que no, él quería presentarlo, ella decía que el bautismo, en fin, que si en la misa los domingos, él decía que al culto, en fin, fue una batalla durante muchos años. Y él iba a la iglesia solo. En aquel momento la mujer tenía más, y se iba con ella. Se iba solo. Y yo recuerdo, os lo he comentado en una ocasión, yo recuerdo un día lloviendo en su coche, después del culto de oración un jueves, que me decía llorando: Pedro, no te cases nunca con una mujer que no sea cristiana. No te cases nunca con una mujer que no sea creyente. Aunque tengas amor hacia ella, como yo me enamoré, yo me casé enamorado, pero siendo creyente, pero mi vida ha sido una desgracia, por eso mismo, por los desencuentros que tenía entre los dos. Pues al cabo de este hombre falleció, oraba por sus hijos, y al cabo de los años, de los muchos años, me entero que una de sus hijas estaba yendo a una iglesia y había conocido a Cristo, había aceptado a Jesús como Salvador y Señor. Y Mario no lo vio, este hombre no vio el milagro de que su hija conociera a Jesús, pero fue un milagro, porque Dios respondió a esa oración al cabo de los años. Ora por tu familia, querido sacerdote, querido pastor, querido responsable de tu casa. Ora por tu esposa, ora por tus hijos. Querida esposa, ora por tus hijos. Orad por vuestros hijos, porque es lo máximo que podéis hacer, aparte de darle ejemplo con vuestra vida. Fijaros que no solamente vemos aquí en el texto que Noé fue un hombre que dio ejemplo, no solamente vemos aquí que el primero que está interesado en la familia es el Señor, sino que también vemos aquí que una cosa muy interesante, Dios también le dijo que entrara, no quiero que esto sirva de pitorreo, pero es así. Dios le dijo que entraran con ellos las nueras de Noé. Entra tu esposa, tus hijos y tus nueras. Y tú dices, ¿cómo? ¿Lo habré leído bien? Sí. Las nueras, toda la familia, hasta las nueras también. Allí estaban sus hijos. No nos dicen que tuviesen hijos, que fuesen abuelos, a Noé y su esposa no nos dicen que fuesen abuelos, pero sí que entraron allí en la barca Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. ¿Sabéis, hermanos y hermanas? Los suegros y las suegras tienen que aprender a ser buenos suegros y a ser buenas suegras. Qué fácil es decir esto, ¿verdad? Ya me he quitado. Los suegros y las suegras tienen que aprender a ser buenos suegros y buenas suegras. Porque del plan de Dios forma parte. El Señor les dijo, toda la familia, incluida vuestras mujeres. Y en el barco, todos los meses que tuvieron en el barco, allí, pues me imagino, yo no estuve allí, pero me imagino que un día, y otro día, alguna chispa saltaría. Me imagino que alguna chispa saltaría entre la madre de los hijos y la nuera. Me imagino que más de una vez, que si ella ha hecho esto, que es porque lo ha hecho de esta forma, que si el café está frío, que esto no lo ha limpiado. Y me imagino que alguna chispa se podía saltar. Pero en el plan de Dios, también está incluido en la familia los suegros y las suegras. Y los yernos también, y las nueras también. Tenemos que aprender a ser buenos yernos y tenemos que aprender a ser buenas suegras y suegros.
Tenemos que aprenderlo, sí señor. Y que, yo sé que esto suena para que muchas veces esto da para chistes, y hay millones de chistes sobre esta situación. Y es verdad que hay familias que desgraciadamente no se llevan bien. Y es verdad que hay yernos que no quieren saber nada con el resto de la familia y suegras que lo están haciendo mal. Es cierto, es cierto. Pero en la medida en que podamos, en la soberanía de Dios, en la voluntad de Dios, Dios quiere que la familia sea un tiempo, una familia que nos llevemos bien. ¿Sabéis? Cuando en la familia los suegros y las suegras se llevan bien con las nueras y con los yernos, eso es una bendición. Porque los que lo van a notar mal van a ser los hijos, los nietos. El convivir, estar en una casa donde haya una buena convivencia, una buena relación, una buena unidad, donde podamos salir, pasear, ir a un sitio, estar juntos y a comer en una parte, estar 2 o 3 días en un sitio en verano, eso es algo maravilloso. Eso es algo maravilloso y eso es algo que debemos también de procurar en la medida en que se pueda. Sé que a veces es difícil, sé que a veces es muy complicado y sé que a veces incluso es imposible. Porque hay situaciones muy difíciles en la familia y todos conocemos y es muy difícil. Pero intentemos ser buenas nueras, buenos yernos. Intentemos ser buenas suegras, buenos suegros. Es una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, es cuando tú te vas a la Escritura y tú vas a la casa de Pedro y tú te das cuenta cuando va Jesús después de la sinagoga a la casa de Pedro y está allí Pedro con su esposa y ¿recordáis lo que le pasa a su suegra? Estaba enferma, es decir, estaba viviendo con ellos, estaba allí y el Señor curó a la suegra. Y una de las cosas que vimos allí es que cuando el Señor llega le dicen está enferma y lo hacen llevar. Si la cosa hubiese sido muy mala entre ellos, a lo mejor llega allí Jesús y alguien le hubiese dicho, la suegra de Pedro está enferma. Y si la cosa hubiese estado muy mala entre ellos, Pedro hubiese dicho, no vaya Jesús, no vaya, es una víbora, no vaya, que tenga 80 de grado, de que hay mucha fiebre, es una víbora, no vaya. Pero no, él fue y la curó y después estuvo sirviendo. ¿Recordáis a Ruth y a Noemí? La relación que tienen ellas dos es una relación hermosísima, hermosísima. Es una relación entre una nuera y su suegra, una relación tan bonita, tan amorosa, tan especial. Ella incluso estuvo dispuesta a dejar su país para acompañar a su suegra a un sitio que ya no conocía. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Porque la amaba. Qué bueno es sabiendo que los yernos, los suegros aquí, y de aquí no te muevas, y mi hijo, mis hijas, y mi yerna, aquí, los suegros en un sitio, los yernos, y la nuera y los yernos en otra parte, respetamos. No nos metamos en el terreno de los otros, no nos metamos en el terreno del otro matrimonio, porque a veces ocurre que sin darnos cuenta nos metemos en el matrimonio y empezamos a decir cosas, pues yo no educaba a mis hijos así, porque tú estás haciendo mal, pues yo lo hacía de esta forma. Deja que tus hijos se equivoquen, deja que tus hijos metan la pata, porque tú también lo hiciste cuando te casaste. Tenemos que aprender, pero fijaros que aquí estaba toda la familia completa en el arca. No solamente Dios dijo que entraran las nueras de Noé, Noé fue también, fíjate, Noé fue un marido y un padre que adoraba a Dios. Mira lo que dice el capítulo 8, en el versículo 20. Capítulo 8, versículo 20. Dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Se ha acabado el diluvio. El agua ha descendido. Ya pueden salir del arca. Salen del arca, ¿y qué es lo que hace Noé? ¿Qué es lo primero que hace? Irse al bar de la esquina y pedir una cervecita, ¿no? ¿Qué es lo que hace Noé? Lo primero que hace es adorar a Dios.
Adorar a Dios. Eso es lo primero que hace, adorar a Dios. Es interesantísimo. Edificó Noé un altar a Jehová. Él sale del arca, la tierra ya está seca, han estado un montón de tiempo en el arca, y lo primero que hace es coger un animal, sacrificarlo, ponerse delante de Dios y adorarlo. Noé fue un marido y un padre que adoraba a Dios. Y lo primero que hizo fue en un mundo que se iniciaba. Y en ese mundo que se iniciaba, en el que Dios dio una segunda oportunidad, lo primero que hubo fue un culto. Lo primero, no hubo una fiesta, vendría después. Lo primero que hubo en ese nuevo mundo fue un culto. Y los hijos, y sus nueras, y su esposa, pudo ver que este hombre, lo primero que hizo fue adorar a Dios. Adorar a Dios. El bendito, el padre de familia, que adora a Dios, y sus hijos. Bendito la esposa que adora a Dios, y sus hijos lo ven. Bendito aquella familia, aquel matrimonio que los dos juntos adoran al Señor, y sus hijos lo ven. Porque el bien espiritual, emocional, psicológico, que tú le vas a proporcionar a tu vida, a tus hijos, es tremendo. Y eso fue lo primero que él hizo, es una de las cosas que él hizo cuando se lo primero, adorar al Señor. Un padre que ama al Señor lo va a adorar y sus hijos lo van a ver. Siempre digo, y lo seguiré diciendo en mi vida, ten vergüenza de tu pecado. Ten vergüenza de las cosas que haces mal. Ten vergüenza de malas actitudes, de malos pensamientos. Pero nunca tengas vergüenza de adorar a Dios delante de tus hijos. Nunca tengas vergüenza de abrir tu Biblia y leer tu Biblia delante de tus hijos. Nunca tengas vergüenza de decirle a tu hijo, te quiero con toda mi alma. Nunca tengas vergüenza de decirle a tu hijo lo maravilloso que es. Nunca tengas vergüenza de darle con tu vida un ejemplo de una vida en el Señor. Ahí nunca tengas vergüenza. Ten vergüenza de lo malo, pero de esas cosas nunca. Al contrario. Los maridos y los padres cristianos tienen la responsabilidad y el privilegio de enseñar a la familia la importancia de la adoración. La importancia de la adoración. Y la mejor manera de que los hijos sepan lo que es la adoración no es venir los domingos. Ni lo que es un contralto, ni lo que significa, ni las notas que hay. La mejor manera de que tus hijos sepan lo que es la adoración es viéndote a ti adorar. Es viendo a sus padres adorar. Déjame decirte algo. En los tiempos buenos y en los tiempos malos. En los tiempos buenos y en los tiempos malos. Cuando vengan los tiempos malos, que tus hijos te vean adorar, arrodillarte y dar gracias al Señor, incluidos los tiempos malos. Ahora, tengo que decirte también otra cosa con respecto a Noé, y esto no es muy agradable. Hasta ahora todo lo que hemos visto de Noé es muy bueno. Noé fue un marido y un padre lleno de gracia. Noé fue un marido y un padre que era un ejemplo para su familia, justo, perfecto, caminó con Dios. Noé fue un marido y un padre que dio ejemplo a su familia, fue responsable delante de su familia. Noé fue un marido y un padre que ahí estaba con su familia, que adoraba a Dios delante de su familia. Todo lo que estamos viendo de Noé es agradable y es bueno. ¿Sabéis? A veces tenemos la idea de los personajes bíblicos y a veces los personajes bíblicos lo idealizamos. Los ponemos en un pedestal. Yo hace muchos años que descubrí que una cosa es el personaje y otra cosa es la persona. Con el personaje muchas veces vamos sumando cosas. Los personajes bíblicos tienen muchas cosas que tenemos que aprender de ellos, igual que de todos. Pero las personas de la Biblia son personas con pies de barro. Son personas que también cometieron sus errores, sus pecados y sus fallos.
como tú y yo, como tú y yo. Noé fue un padre ejemplar, un marido ejemplar. Se preocupó por su familia, pero también fue un hombre de barro, de pies de barro. Mirad lo que dice el capítulo 9, versículo 20 al 21. Capítulo 9, versículo 20 y 21. Después comenzó Noé a labrar la tierra, ya habían salido, ya estaban allí, había adorado al Señor. Empieza a labrar la tierra, a ganarse la vida con su familia. Comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. ¡Ay, la viña! Plantó una viña y bebió del vino. Bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tierra. Hace su trabajo, empezó a beber del vino y más o menos que no estaba allí, pero cogió la cocina. ¿Qué bueno está esto? Qué rico está este vino. Me imagino, empezó a tomarse el vinito, no sé si tenía altramuce o tenía avellanita, no sé. Empezó a tomarse el vino y nos dice el texto que se embriagó, se emborrachó. Se emborrachó, perdió el control. Y hasta tal punto perdió el control que estaba desnudo en medio de la tienda. Y cuando entraron los hijos lo vieron desnucado en aquel, y ahora también. Un padre desnudo es algo que da un poquito de vergüenza, ¿no? Mi padre desnudo, sobre todo a partir de ciertas edades. Y más en aquel tiempo, porque el padre era alguien que se reverenciaba, alguien que se respetaba mucho. Y se embriagó. Noé fue un buen hombre. Noé fue un padre ejemplar, pero tuvo sus errores. En este caso, pues bebió más de la cuenta. Déjame decirte algo en esta tarde. Todos los padres y las madres, todos cometemos errores. Todos los padres y todas las madres cometemos. Pablo no. Pero los demás, todos los padres y todas las madres cometemos errores y metemos la pata. Intentamos hacerlo bien. Yo creo que todos los padres cristianos quieren hacerlo bien. Yo creo que todas las madres quieren hacerlo bien, incluso los que no son cristianos. Yo creo en el amor de la madre, creo en el amor del padre, y creo que los padres y las madres quieren lo mejor para sus hijos. De vez en cuando te encuentras con algún monstruo, te encuentras con alguna persona que no merece ser llamado ni madre ni padre, pero de forma general, todos los padres y todas las madres quieren lo mejor para sus hijos e intentan hacerlo bien. Y los cristianos, por supuesto, también, pero no somos perfectos. Y metemos la pata. En el caso de Noé, se emborrachó, perdió el control, se quedó desnudo delante de la tienda. Todos metemos la pata. Me revienta, os lo digo con sinceridad, me revienta, me cansa. Esta manía que tenemos hoy en día de que todos los problemas que tenemos tienen que ver con nuestros padres. Me revienta. Vamos al psicólogo, ¿qué problemas tienes? No, pues mira, y tu madre, la culpa tiene tu madre. Tu madre, bueno, no tiene, tu padre fue tu padre. Y le echamos la culpa a mi pobre padre, a mi pobre madre, de cuando yo era niño. O sea, y esto es lo que hay hoy en día, esto es lo que hay. Todos los problemas derivan de nuestra infancia, derivan de nuestros padres. Yo no digo que no ocurra, ojo, no digo que no ocurra, pero no hasta el punto que nos están vendiendo hoy en día. Porque también somos responsables de nuestras acciones y somos responsables de nuestras decisiones. Y no todos los padres son unos canallas, ni todos los padres son malos. Hay hijos que pueden decir, mi padre y mi madre han sido maravillosos conmigo. El mejor recuerdo que yo tengo son mi padre y mi madre. Y parte de lo que yo soy tiene que ver el trabajo de mi padre y mi madre. Es verdad que hay padres que no lo han hecho bien. Es verdad que hay padres que han sido muy violentos. Es verdad que hay padres que te han quitado la libertad. Es verdad que hay padres que te han denigrado. Es verdad que puede haber padres, pero no todos los padres. Hay muchísimos padres que han sido cariñosos,
muchísimos padres que incluso en la disciplina lo han hecho muy bien, ni tan levantado, ni tan pegado, ni tan cogido aquí, tan tirado a la pared dando un trompazo, no. Gente que lo han hecho bien. Y hay personas que te pueden decir eso. Tenemos esa maldita cosa de bajar al psicólogo y te dicen, no, la culpa a ti y tu padre. Pero los padres tenemos errores y cometemos errores. ¿Qué tenemos que hacer cuando los padres cometemos errores? Cuando una madre comete un error, cuando un padre comete un error con sus hijos o incluso entre los cónyuges, ¿qué tenemos que hacer cuando cometemos un error? En primer lugar, tenemos que reconocerlo. Nuestros hijos tienen que ver que los padres no son perfectos. Y lo mejor que podemos hacer es reconocerlo y decirle, hijo mío, ayer metí la pata. O esta mañana pasó esto. Perdí el control, no lo hice bien, lo reconozco. Si no reconocemos los errores, pues los vamos a ir acumulando. Y tenemos que reconocer los errores no pasa nada, no vas a perder la autoridad, no vas a perder, al revés, la vas a ganar, reconociendo tus errores delante de tus hijos y delante de tu cónyuge también. Y los hijos delante de los padres también. Papá, ayer te grité. Papá, ayer me enfadé contigo. Mamá, no merece la actitud que tuve yo contigo. Los hijos también tienen que reconocer sus errores. Lo primero que tenemos que hacer cuando cometemos errores en la familia es reconocerlo. El gran enemigo de eso es el orgullo y la soberbia. El gran enemigo de reconocer los errores es la soberbia y el orgullo. Yo, que lo haga él. Yo, que lo haga ella. Yo, reconoce tus errores, tus fallos, tus pecados. Porque es la manera de empezar a enderezar. En segundo lugar, no solamente reconozca tus errores, sino te lo dice muy claramente, algo que tú ya sabes de sobra a estas alturas de tu vida. Pide perdón. Pide perdón. No. Posiblemente el dato más importante de un buen padre, de una buena madre, es la capacidad que tiene de decir a sus hijos perdón. Salud. Es lo más importante que le puede decir a su hijo, perdóname. Y nunca será más grande a los ojos de un hijo su padre cuando sea capaz de decirle perdóname. Y que los hijos vean también los errores y las cosas que ha hecho. Para eso hace falta humildad. Para reconocer nuestros errores tenemos que dejar fuera el orgullo y la soberbia. Para pedir perdón tenemos que ser humildes. Y a nuestro cónyuge también. Y a nuestros yernos también. Y a nuestras nueras también. Y a nuestros suegros también. Poder pedirle perdón cuando hemos hecho las cosas malas. Reconocer los errores, pedir perdón, ser lo suficientemente humilde para pedir perdón. Y el tercer punto que te voy a decir es empezar. Adelante. Y sigue haciendo familia. Y sigue construyendo familia. Y sigue amando a la familia. Nos hemos equivocado, hemos metido la pata, pero empezamos de nuevo. Empezamos la carrera de nuevo y juntos seguimos adelante como familia. Qué bueno es cuando la familia siempre vamos a tener problemas. La familia es como como estas cosas que se hacen. Ahora se acerca la Navidad. Pues siempre vendrá, lo escucharéis en la televisión, lo escucharéis en la radio, lo escucharéis entre nosotros, escucharéis chistes, escucharéis entre el trabajo. Ahora viene la familia, las comidas en las casas, los cuñados, las cuñadas. Ahora viene la familia, las cenas de Navidad en la familia. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Ahora tengo que contar a mi cuñado, este cuñado que además es del Sevilla, el tío. Y tengo que estar escuchando sus tonterías y a mi yerno y a mi suegro. Mi suegro con sus batallas, todos los años nos cuenta lo mismo.
Mi suegra siempre seria, aquí la comida, pero ríete un poquito, mujer. Aquí no, entre nosotros no. Pero ¿cuántas veces ahora viene la Navidad? La familia, la comida de la familia. Para algunos será un desastre y para otros será una bendición. Para unos será una alegría y para otros será un infierno. Pero tenemos que aprender a estar juntos y reírnos y disfrutar y jugar y ver los niños que están jugando en la casa. ¡El jarrón! ¡Que lo va a perder! ¡Que el jarrón! ¡Que jueguen ellos! Y estar con nuestros hijos y ver lo bueno de mi suegra y ver lo bueno de mi yerno y ver lo bueno de mis hijos y ver lo bueno de mi nuera, de mi yerno, de mi suegra, de mi suegro, de mi cuñado, de mi sobrino, ver lo bueno de todo eso y estar contento, y no que la noche del 24 o el día del domingo estamos ahí en la casa y estamos deseando que llegue la hora de irnos. ¿Cuándo va a tocar las 12? El día 31, a ver, toca la campana ya, a ver si viene a las 12 que ya me voy porque estoy cansado de estar aquí. Cuando debe ser realmente un tiempo bonito, un tiempo alegre, donde vemos las cosas buenas de los demás. Hermanos y hermanas, en esta tarde te he dicho algunas cosas con respecto a la familia de Noé. Te he dicho que Dios está interesado en la familia. Es el primero que está interesado. Te lo voy a decir todavía más claro. En tu familia. En tu familia. Dios está interesado en tu familia. Vemos que los padres que viven como Noé es una bendición. Noé fue un hombre que vivió en la gracia. En la gracia. Noé fue un hombre, un marido y un padre lleno de gracia. Fue ejemplar y fue un padre y una madre y un hijo, un marido que obedeció completamente a Dios. Vimos también que en la casa, en el arca, también estaba toda la familia, incluida las nueras. Te he hablado de la importancia de orar por la familia. Te he puesto un par de ejemplos de la importancia de orar por tu familia. No desmayes. No desmayes. No desmayes. Ora por tus hijos y ora por tu cónyuge. No desmayes. No desmayes. Ora para que conozcan a Cristo y da ejemplo con tu vida. Y da ejemplo con tu vida. Te he dicho también que Noé fue un marido y un padre que adoraba a Dios. Es lo máximo que podemos hacer también nosotros, enseñar a nuestros hijos a adorar a Dios. Y te he dicho que Noé fue un hombre también con pies de barro. Y que Noé fue un hombre imperfecto y que cometió la pata, cometió pecado cuando se emborrachó. Y te he dicho lo que tenemos que hacer cuando cometemos errores. Reconocerlo, pedir perdón y empezar a perdonar. Eso es lo que te he dicho. Eso es lo que la Biblia enseña. Y eso es lo que espero que cada uno de nosotros podamos vivir, podamos hacerlo en la medida en la que en la familia cada uno aporta, cada uno pone para que la familia vaya adelante en unidad, en amor, en respeto mutuo y siendo felices, porque eso es lo que el Señor